¿Cómo mostrar o cargar listas desplegables a varios cuadros combinados de un mismo formulario? Por ejemplo, aquí tenemos este formulario con 3 cuadros combinados y de momento vemos que se encuentran vacíos sin ninguna información. Y lo que necesitamos realizar es cargar los datos de la columna A, columna P y la columna C a cada uno de estos cuadros combinados. ¿Quieres conocer el paso a paso? Entonces quédate con nosotros que ahora mismo comenzamos. Primero nos vamos a nuestro editor de Visual Basic y si te fijas aquí ya tenemos nuestro formulario con 3 cuadros combinados. Hemos obviado la explicación de cómo insertarlos porque es muy sencillo. Entonces, en el primer combo box vamos a mostrar los datos de la columna A, en el segundo los datos de la columna P y en el tercer combo box los datos de la columna C. Además, debemos de revisar los nombres que estos controles tienen. Por ejemplo, en el primer control tiene por nombre Combo Box 1, luego el Combo Box 2 y el Combo Box 3. Estos nombres lo vamos a usar en nuestro código. Hay que tenerlos siempre presentes. Entonces, como queremos que los datos se muestren justo en el mismo momento en que lanzamos el formulario, vamos a utilizar un evento que nos permita realizar tal acción. Para eso, con clic derecho sobre el nombre del formulario, nos vamos a ver código. Aquí nos vamos a esta lista de objetos y seleccionamos el nombre del formulario, que en este caso es UserForm 1, y nos trae estas 2 líneas de código con el evento click. Y de momento este evento click no nos va a servir, sino que desde esta lista de eventos vamos a seleccionar al evento initialize. Y si observas, nos muestra 2 líneas nuevas de código, pero esta vez con el evento initialize. Entonces, todo lo que programemos entre estas 2 líneas de código se va a ejecutar justo cuanto el formulario sea lanzado o ejecutado. Este evento es la que nos va a permitir cargar la información de la columna A, B y C a todos los cuadros combinados. Esto no significa que en otros eventos también podamos hacerlo. Claro que sí se puede hacer en otros eventos. Esto dependerá de cómo quieres que se muestren las listas desplegables. Ahora bien, el primer paso para programar una macro que nos haga este trabajo de capturar y cargar todos los datos al cuadro combinado es declarar variables que nos permitan realizar tal acción. Entonces, nuestra primera variable de nombre fila 1 de tipo long y una variable de nombre lista de tipo cadena de texto. Ahora lo que sigue es determinar la última fila llena, pero de la columna A o la columna 1 que vamos a cargar desde nuestra hoja Excel denominada hoja datos. Para eso decimos que nuestra fila 1 o nuestra variable fila 1 sea igual a la hoja 1. Si observas, en el árbol de nuestro libro podemos ver que la hoja 1 es la hoja datos. Entonces vamos a usar el nombre hoja 1 y no el nombre datos, porque es mucho más seguro trabajar con el nombre raíz de la hoja. Entonces decimos hoja 1 y en el rango que representa toda la columna de nuestros primeros datos a mostrar, concatenamos con rows.count, es decir, que cuente las filas y lo almacene temporalmente de forma interna. Con este código hemos identificado la última fila con datos, pero solo de la columna A. Ahora, lo que sigue es implementar un bucle que nos permita recorrer cada fila de la columna A y mientras lo recorre, que capture uno a uno cada valor de las celdas hasta que termine con la última fila llena. Para eso, vamos a usar un bucle for next de la siguiente manera. Entonces decimos que recorra desde la fila 2 hasta la fila que contiene nuestra variable fila 1 y cerramos el bucle con next y. Lo que nos falta es asignar a este código a partir de qué fila va a recorrer. En este caso, si observas, en nuestra hoja datos, en la parte superior o la fila 1 existe un encabezado y a cada uno de ellos le corresponde una columna. Y si lo representamos de forma numérica, aquí tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Conocer el número de las columnas de una hoja para usarlo en el código IVA facilita mucho la programación. En este caso, la columna que estamos por cargar es la columna 1 o la columna A
a partir de la fila 2. Y si llevamos esto al lenguaje de IVA, quedaría de la siguiente manera. Si la variable lista es igual a la hoja 1 y que empieza a partir de la fila I y en la columna 1 o columna A realice una determinada acción. Con esto estamos indicando que el recorrido sea exactamente en la columna A. Lo que nos falta es darle simplemente una salida a todos los datos que ya estarían cargados en la variable lista. Para eso vamos a decir que el combo box 1.addItem sea quien reciba toda la información almacenada en la variable lista. Con esto hemos capturado todos los datos de la columna A de la hoja datos al control combo box 1. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario y revisamos el cuadro combinado, podemos ver que todos los datos de la columna A ya se muestran en nuestro primer control. Así de fácil es capturar datos en una hoja de Excel a un cuadro combinado. Ahora, ¿cómo sería para los demás controles o cuadros combinados? Básicamente, aquí vamos a realizar pequeñas modificaciones a estos códigos que ya tenemos aquí para que todo funcione. Entonces, lo que sigue es cargar los datos de la columna B a nuestro cuadro combinado 2. Para eso, regresamos una vez más a nuestro código y aquí tenemos una variable de nombre fila 1. Vamos a añadir otra variable de nombre fila 2. Para eso insertamos una coma y escribimos fila 2. En el caso de la variable lista, lo dejamos sin modificar. Posteriormente, vamos a duplicar esta línea de código que le pertenece a la variable fila 1, lo copiamos y pegamos a continuación. Y aquí modificamos la variable fila 1 por la variable fila 2 y de lo que está en la columna A la columna B, en donde está el rango que queremos capturar en nuestro segundo cuadro combinado. Esto puede ser muy tedioso copiar y pegar, pero te sugerimos repetir o pausar el video las veces que tú quieras hasta que lo entiendas a la perfección. Obviamente que existen otros métodos para realizar este mismo trabajo, pero por ahora nos ha tocado este método, ya que en los próximos videos estaremos explicando los demás métodos. Bien, lo que sigue es duplicar también todo este bucle for next, y aquí vamos a dejar en la fila 2 y que recorra hasta el final de la variable fila 2. Y en esta parte cambiamos a la columna 2 donde está el rango a capturar. Finalmente le damos una salida en el control combo box 2. De esta forma ya hemos capturado los datos de la columna B al control del formulario. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario y revisamos el segundo combo box, podemos ver que ya tenemos todos los datos de la columna B. Ahora lo que nos falta es capturar los datos de nuestra tercera lista desplegable. Para eso realizamos el mismo procedimiento. Mira, regresamos una vez más a nuestro código y aquí vamos a insertar una variable de nombre fila 3. Luego copiamos una vez más esta línea de código y lo pegamos a continuación. Aquí cambiamos a fila 3 y a la columna C, donde se encuentra el rango que vamos a capturar. Posteriormente, una vez más duplicamos el bucle for next. Aquí dejamos en la fila 2 porque es justo donde empiezan los registros y que recorra hasta la última fila que contiene almacenado la variable fila 3. Y aquí cambiamos a la columna 3. Finalmente le damos una salida en el control combo box 3. De esta forma hemos cargado 3 cuadros combinados en un mismo formulario. Y si hubiese más cuadros combinados debemos de realizar exactamente lo mismo. Ahora revisamos cómo nos ha quedado. Mira, si ejecutamos el formulario podemos ver que primero tenemos los datos de la columna A, luego tenemos los datos de la columna B y finalmente tenemos los datos de la columna C en sus respectivas listas desplegables. Con esto hemos cumplido con nuestro objetivo de cómo capturar información en varios cuadros combinados de un mismo formulario. Ahora, si te perdiste en el transcurso del video, te sugerimos pausar y revisar las veces que sea necesario hasta que domines este método, y estamos seguros que lo vas a lograr. De momento lo dejamos aquí, solo déjame invitarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones para que seas el primero en recibir las alertas del sistema sobre los contenidos que publicamos continuamente. Así que te queremos ver en el próximo video. Bye, bendiciones para todos ustedes.